Bueno, les voy a dar acceso a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Montevideo, Uruguay. Bienvenidos todos. Muchas gracias nuevamente por el interés demostrado en estas instancias de este ciclo que se instrumentó este año desde el Comité de Educación Continua de la LASBIM, en conjunto con otros comités y profesionales especialistas de muchísima trayectoria. Los invitamos y agradecemos por la participación en este cuarto evento. Les solicitamos, como siempre, que durante la exposición del experto mantengan sus micrófonos silenciados. Al finalizar la misma vamos a abrir un espacio de preguntas, tanto sea por el chat o mismo por la cámara, sin ningún inconveniente. Y en nombre de todo el Comité de Educación Continua, de todos los integrantes designados, de mi compañero coordinador Mariano Portillo por la Argentina, agradecerles especialmente a todos ustedes que se inscribieron a esta nueva instancia, y agradecer particularmente, con un abrazo muy fraterno, a el doctor Omar Alonso, ¿sí?, que es quien nos va a dar la charla del día de hoy. Un segundito que les quería mostrar esto mismo. Todos ustedes ya conocen a Omar. Bueno, Omar es el profesor titular y director del Centro de Medicina Nuclear e Imagenología Molecular del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Él es médico, es doctor en medicina, es también técnico en radioisótopos, por supuesto especialista en medicina nuclear, y también tiene un doctorado en ciencias expedido por la Universidad de la República. A su vez también Omar es director de la carrera de técnico en radioisótopos, también dependiente de la Facultad de Medicina. Oficia como responsable de investigación y desarrollo médico del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el CUDIM, y actualmente él se desempeña como oficial técnico de la sección de Medicina Nuclear e Imágenes Diagnósticas del Organismo Internacional de Energía Atómica. Hecha esta presentación, sin más, agradecerle muchísimo y sin robarles el tiempo, le concedo el permiso de pantalla a Omar y la palabra, y estamos a las órdenes por el chat para ir disipando cualquier duda. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, gracias Ismael por la presentación. Un gusto estar con todos ustedes. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Voy a compartir entonces pantalla. Bueno, le hemos puesto este título a la presentación del día de hoy, Estado de la Terapia en Uruguay con Loctesio 177, y alguna referencia a la situación en términos generales en América Latina, por los datos que tenemos, que no son demasiados en cuanto a terapia en la División de Salud Humana, la sección de Medicina Nuclear aquí en el OIEA. Bueno, muy brevemente todos saben, me imagino, las funciones que tiene la sección por la historia de cooperación técnica en el mundo y en América Latina especialmente, en lo que se refiere al apoyo de los Estados miembros para potenciar la seguridad y la calidad de la práctica de la medicina nuclear y brindar apoyo en todas las fases de implementación, ya sea del área de las imágenes como de la terapia en medicina nuclear. Si entramos en algún parámetro muy sencillo, bueno, sencillo digo yo porque yo la verdad que no me resultan tanto. La tasa de crecimiento anual compuesto es algo que está muy de moda, o al menos para la economía de la salud, que mide algo así como el retorno de la inversión durante un periodo fijo, generalmente de 5 a 10 años. Este valor es muy interesante en el mundo de los negocios, pero si lo trasladamos a la medicina nuclear, también nos marca el grado de retorno que puede tener la inversión.
En este sentido, el número de gamma cámaras, por ejemplo, incluyendo SPECT y SPECT-CT, ha aumentado en el periodo 2014-2020, especialmente en las modalidades híbridas, con una tasa de 11,6%, lo cual es bastante significativo el crecimiento que hubo en la región de la medicina nuclear convencional. Al mismo tiempo, también en lo que se refiere al PET, fíjense que el 17 de 21 países miembros de ARCAL tienen PET con un crecimiento del 90% y una tasa de crecimiento anual compuesto de 11,4%, casi igual a la medicina nuclear en general. Es decir, que ambos valores están además, lo cual es más interesante, por encima del valor global del mercado, que es de 7,7, lo cual habla del crecimiento que tiene la especialidad en la región de América Latina, tanto en la medicina nuclear convencional como en el PET. Tan solo un 5% de los procedimientos, de acuerdo a nuestros datos de medicina nuclear en la región, son terapéuticos, utilizando fuentes radiactivas abiertas, y en su mayoría, como es lógico de suponer, la utilización, lo más utilizado corresponde al yodo 131. En cuanto a las radiofarmacias de la región, los niveles 1 y 2 son los más frecuentes. La producción, como sabemos, de radioisótopos es limitada en América Latina. Solamente producen Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México y Perú, con diferentes capacidades. Producción de radioisótopos para terapia, fundamentalmente yodo 131, también alguna cantidad limitada de samario 153 y olmio 66. El lutecio 177 y su marcación con análogos de la somatostatina y con PSMA se importan, como todos sabemos, y son utilizados clínicamente en forma, por lo general, bastante limitada en Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Brasil y Uruguay. Creo que Brasil no lo puse por ahí, pero Brasil también está. Generadores de germanio-galio. En cuanto a las imágenes PET, es importante destacar que para la marcación de PSMA están disponibles en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, y no, al menos acá pusimos no se han administrado, no tenemos datos de que se haya administrado, por ejemplo, actinio 225 PSMA en la región. Como todos sabemos, las imágenes de medicina nuclear que están marcadas allí con rojo, el PET-CT y el SPECT-CT, son imágenes moleculares, no las únicas, como sabemos hay otras que también están brevemente descritas, que se correlacionan con la imagenología de eventos moleculares, como puede ser la sobreexpresión de una enzima, de un receptor de membrana, de determinada ruta metabólica. Y esto ha tenido o ha ido de la mano con el desarrollo enorme que ha tenido en los últimos años del genoma humano y la aparición de cada vez más biomarcadores a través de los estudios proteómicos que se expresan en determinadas enfermedades o en determinados estados evolutivos de la enfermedad y pueden ser blancos de diferentes vectores. Uno de los vectores que utilizamos nosotros son los radiofármacos, que están marcados con radioisótopos que pueden emitir radiación electromagnética o que pueden emitir partícula, en este último caso para su utilización en terapia. El desarrollo de la imagenología ha ido también de la mano de este desarrollo químico, y esto tiende al desarrollo de una medicina de precisión molecularmente preventiva, en el sentido de tratar de detectar alteraciones en etapas presintomáticas, y también de poder monitorizar la evolución de una enfermedad. El término teranóstico, teragnostics con G, refiere a la naturaleza inseparable del diagnóstico y la terapia, y ya nos referimos anteriormente que es el mismo vector molecular que puede ser marcado con un isótopo radiactivo capaz de generar una imagen, como pueden ser los que emiten radiación de tipo gamma o los emisores de positrones, o aquellos que emiten partículas beta o alfa que son utilizados para terapia.
En el caso de los más utilizados y de la marcación con lutecio 177, los radiofármacos tienen un diseño general en donde aquí tenemos el blanco molecular que está sobreexpresado por lo general en la célula tumoral. El radiofármaco tiene un sector específico capaz de realizar este reconocimiento específico, un espaciador y un quelante bifuncional que es capaz de unirse al radioisótopo emisor de positrones o gamma para el caso de diagnóstico, o beta o alfa para el caso de la terapia. Entonces aquí tenemos ejemplos muy conocidos por todos nosotros, la utilización de los análogos de la somatostatina radiomarcados para los tumores neuroendocrinos o del PSMA para el cáncer de próstata. Y también hay otros muchos que se están usando y se están investigando, pero los más transferidos a la rutina clínica son los que mencioné anteriormente. El parte diagnóstico terapéutico está dado por el galio 68 en cuanto al diagnóstico PET de las imágenes y el componente de terapia por el lutecio 177, que como sabemos es emisor beta negativo. Algunas características del uso clínico que tenemos actualmente en Uruguay sobre este tema y sobre la diagnoterapia en general o Theragnostics, ubicándolo en el parte diagnóstico galio 68, lutecio 177. En cuanto a la aplicación a tumores neuroendocrinos, como sabemos, estos tumores son derivados de las células neuroendocrinas, su incidencia, lo cual es bastante interesante, se ha multiplicado por 6 en los últimos 30 años en general, si bien son tumores poco frecuentes, la gran mayoría son gastroenteropancreáticos y se caracterizan por la sobreexpresión, en este caso de un blanco molecular, que es el receptor de somatostatina, fundamentalmente los del tipo 2. Estos pacientes tienen pocas opciones terapéuticas cuando no responden a los tratamientos convencionales, y aquí es donde la terapia con fuentes radiactivas abiertas se impone. Nosotros utilizamos el dotatate, cuyo análogo de somatostatina es el octriotato, que es el péptido, que se lo puede, el anillo DOTA, y permite la unión con el radioisótopo, que puede ser el galio 68, en el caso de galio 68 dotatate, o el lutecio 177 para lutecio dotatate en estudios terapéuticos. Galio 68, que es emisor de positrones, con una vida media de un poquito más de 1 hora, y el lutecio 177, que emite radiación beta negativa, una de las emisiones que tiene, y con una vida media aproximada de 1 semana. Vamos a tener una fase diagnóstica que la realizamos con PET, como dijimos anteriormente, en nuestro caso con galio dotatate, y una fase terapéutica, la radioterapia metabólica, con lutecio 177 dotatate, que tiene características adecuadas para terapia, como tener una emisión beta negativa de alta energía, una baja penetración tisular, cuyo alcance máximo es de 2 milímetros, también tiene una emisión de fotón gamma en su esquema de decaimiento radiactivo, lo cual permite, muy importante, realizar dosimetría a través de imágenes y datos recabados por una gamma cámara. Ya vimos que tenía una vida media de casi 1 semana y la eliminación es fundamentalmente urinaria. La producción es en reactor nuclear, no hay en la región reactores capaces de producir el lutecio 177, por tanto este es importado en forma de dosis individuales. En los últimos años, sin embargo, en los tumores neuroendocrinos no solamente ha avanzado la terapia con fuentes radiactivas abiertas, sino también la farmacología en general, la terapia de primera línea que se da con análogos de somatostatina de duración prolongada, como el octiotidelar o el lanreotide. También terapias blanco de segunda línea, como el everolimus y el sunitinib, para los tumores neuroendocrinos de páncreas, que ha dado buenos resultados en pacientes con enfermedad progresiva e indolente.
Varios estudios no controlados y, como veremos, también controlados, reportaron también buenos resultados con péptidos radiomarcados, con análogos de somatostatina radiomarcados, mostrando cambios en la sobrevida libre de progresión y en la sobrevida global de la enfermedad, lo cual ha permitido apoyar su transferencia a la rutina clínica asistencial. Bueno, acá tenemos una descripción. En nuestro caso realizamos un procedimiento que involucra a diferentes instituciones como el CUDIM en la marcación del radiofármaco fundamentalmente y en todos los controles que se deben de realizar. La administración que en los primeros pacientes se realizó en el Hospital de Clínicas y los estudios dosimétricos y de gamma cámara que también se realizan en el Hospital de Clínicas, que está anexo al CUDIM y conectado físicamente en forma interna. La transferencia a la rutina clínica asistencial en el mundo la hizo posible el estudio NETHER y la publicación de este trabajo ya en el 2017 en el New England Journal of Medicine, el cual es un estudio randomizado, controlado, que demostró por primera vez diferencias de sobrevida en pacientes con tumores neuroendocrinos. El grupo de pacientes con tumores neuroendocrinos fue de 229, pacientes con tumores muy bien diferenciados. Importante destacar que este estudio fue realizado con pacientes con tumores neuroendocrinos de intestino medio, y luego vamos a volver a ello. Tumores avanzados, inoperables, que progresaron con terapia de primera línea. Y luego 116 pacientes que recibieron terapia convencional. La dosis fue de 4 dosis de 200 milicuríes espaciada en 8 semanas y demostraron una tasa de respuesta en el grupo tratado con lutecio de 18% versus 3% en el grupo control, lo cual demostró diferencias significativas. Por otra parte, la toxicidad severa fue mínima, inferior a un 10%, lo cual también era un objetivo importante del trabajo. Se demostró, como mostrábamos en la primera diapositiva, en las curvas de sobrevida, una mayor sobrevida libre de enfermedad, mayor tasa de respuesta, y el análisis preliminar de la sobrevida global mostró beneficio a favor de esta terapia. Pero también importante recordar que es una técnica segura con alteraciones hematológicas severas que ocurren con muy baja frecuencia. Esto permitió prácticamente en forma casi inmediata que en el 2017 Lutathera haya sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y en el 2018 tuvo la aprobación de la FDA. Por lo cual esto se multiplicó en el resto del mundo y hoy en día es una técnica convencional en muchas partes. Acá vemos cómo mejora la calidad, diferentes parámetros de mejora en la calidad de vida, lo cual es muy importante en lo que se refiere a la atención de pacientes oncológicos, no solamente el beneficio en términos de sobrevida. Y como les decía al principio, este estudio controlado fue hecho en pacientes con tumores de intestino medio. Sin embargo, también hay datos de otros tipos de pacientes con tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos y bronquiales, en los cuales, si bien no han sido estudios tan controlados y tan rigurosos como el ensayo NETHER, han demostrado también una muy buena tasa de respuesta objetiva para este trabajo del 43%. También coinciden que la toxicidad tardía es de baja frecuencia y en ningún caso toxicidad renal o hepática tardía. El procedimiento está estandarizado, recomiendo a los que no tienen todavía mucho uso de la técnica, el documento conjunto del OIEA, de la Asociación Europea y del SNM vinculado a la terapia con lutecio en estos tumores. También hay documentos guías para la dosimetría. La dosimetría que realizamos nosotros es un protocolo retrospectivo
en el cual realizamos luego de la administración de la dosis el estudio dosimétrico basándonos en las imágenes de gamma cámara por la emisión gamma del lutecio 177. Hay que tomar muestras sanguíneas, es un procedimiento bastante engorroso y requiere de bastante trabajo. En este caso lo realizamos en cooperación con la Facultad de Química. La toxicidad, hay que destacar que el riñón es el órgano crítico porque los péptidos, como sabemos, se reabsorben por los túbulos renales, por los túbulos renales proximales, por tanto es un factor limitante de la dosis que podemos dar. Y aún con protección renal, el clearance de creatinina desciende bastante importante por año, tanto para el lutecio 177 como para el itrio 90, en forma mayor para el itrio por las características dosimétricas de este radioisótopo. La toxicidad hematológica es baja, como vimos, y la toxicidad hepática es muy rara, salvo que el paciente tenga un compromiso hepático severo. ¿Cómo realizamos la protección renal? Se puede hacer de diferentes maneras. La más usada es mediante aminoácidos catiónicos como la L-lisina y o L-arginina, comúnmente utilizados porque compiten por la reabsorción tubular de los radiopéptidos. Deben de infundirse por lo menos 25 gramos diluidos en solución salina. Estas son las pautas del documento de consenso. Disminuyen la dosimetría renal en forma bastante importante, hasta un 65%, pero esto lo hemos visto al principio cuando lo usamos, son complicados de usar, ni que hablar que al menos en Uruguay son complicados, no están disponibles comercialmente, hay que hacerlos en forma casi que artesanal, y tienen efectos secundarios comunes como las náuseas y los vómitos por acidosis metabólica. Imagínense que es una complicación bastante importante para un paciente que está recibiendo una terapia beta, que el paciente tenga vómitos luego de inyectado el radiofármaco. Y algunos protocolos como el que utilizamos nosotros utiliza expansores del plasma en lugar de los aminoácidos. Esta terapia está indicada para tumores neuroendocrinos bien diferenciados, grado 1, grado 2, con bajo nivel de Ki67, irresecables, locorregionalmente avanzados, que sobreexpresan receptores de somatostatina, por tanto, tenemos que documentar esto a través de una imagen previa, con Octreoscan si no tenemos PET, o con PET con análogos de la somatostatina, que progresan bajo el tratamiento convencional y que están con un buen estado general. Obviamente. El obvio está un poco de más porque a pesar de que esto está en todas las guías y recomendaciones, igual nos llegan pacientes con un estado general bastante comprometido. Y eso por supuesto que hace que la terapia no sea del todo efectiva. Bueno, y por supuesto que tiene que tener un adecuado perfil hematológico, hepático y renal verificado por los estudios paraclínicos correspondientes. En los últimos años ha aparecido la utilidad del PET con el FDG, evento que está siendo investigado en estos momentos, y no hay tampoco recomendaciones claras. Lo que sí se sabe es que el PET con análogos de la somatostatina está universalmente aceptado para indicar o no un paciente radioterapia metabólica con lutecio marcado con estos análogos, pero también sabemos que los tumores neuroendocrinos, aún los bien diferenciados, tienen una biología variable y pueden ser indolentes agresivos. Lo que sabemos es que el PET con FDG y con análogos de somatostatina tiene un valor complementario y probablemente tenga utilidad en la selección de pacientes, pudiendo predecir el éxito de la terapia. Acá tenemos un paciente con carcinoma metastático neuroendocrino de origen desconocido, probablemente diferenciado, en el cual el galio dotatate fue normal. Acá vimos en la imagen MIP una biodistribución normal del radiofármaco, y fíjense con FDG la enfermedad metastásica diseminada que tenía el paciente, y el primario estaba ubicado aquí, que puede ser ubicado con FDG, en la unión del proceso uncinado con el cuerpo del páncreas. Este paciente, por ejemplo, a modo de ejemplo, de 83 años, con un tumor neuroendocrino de bajo grado, tratado con cirugía, actualmente sintomático,
solicitan un galio-dotatate para descartar progresión y en tal caso considerar tratamiento con lutecio. Se le realiza el PET con los dos radiofármacos, vemos un mismatch bastante importante con una captación muy importante de galio-dotatate en las lesiones metastásicas, como pueden ver aquí en el hígado, y prácticamente una captación muy baja de FDG en la misma topografía. Este paciente podemos ver lo mismo, cómo se compara la captación de galio-dotatate con FDG en estos cortes axiales de abdomen superior, y las lesiones hepáticas, cómo se visualizan claramente con galio-dotatate y no con FDG. El paciente recibe 5 dosis de lutecio-dotatate con una respuesta metabólica casi completa a los 6 meses post-tratamiento. En este caso, la ausencia o muy baja captación de FDG permitió predecir la buena respuesta a la terapia. Acá tenemos el galio-dotatate pre y post-tratamiento, lo que les decía de la respuesta metabólica importante que tuvo. En otro corte de abdomen podemos ver lo mismo. El protocolo que utilizamos nosotros requiere administración intravenosa. Importante es que no requiere hospitalización. Hacemos nefroprotección con expansores del plasma y medidas de radioprotección domiciliaria, muchas de ellas de sentido común. Utilizamos una dosis de 150 a 200 milicuríes con un total de 600 a 800. Este es un protocolo típico en el cual realizamos el PET previo y posterior a las distintas dosis de lutecio con esta separación temporal. En cuanto al protocolo de administración, lo realizamos la nefroprotección con expansores del plasma por vía intravenosa previa a la administración del radiofármaco, administración en bolo, y luego por vía intravenosa lenta el lutecio-dotatate. En este caso tenemos un paciente de 65 años con un tumor neuroendocrino, probablemente gastroenteropancreático, que debuta por alteraciones en la ecografía urinaria con hallazgo incidental, y el PET identifica el primario en la cola del páncreas adyacente al hilio esplénico y muchas lesiones, perdón que esto va solo para atrás, muchas lesiones hepáticas de aspecto secundario. El tumor primario fue considerado irresecable y comienza el tratamiento con octreotide en forma de tratamiento de primera línea. Sin embargo, en el tratamiento con octreotide vemos que hay progresión de la enfermedad, no hay más terapia de primera línea para poder realizarle. El paciente se hace lutecio-dotatate, aquí tenemos la correlación, el parte diagnóstico en imágenes, el galio-dotatate visualizado por PET y el lutecio-dotatate visualizado por imagen de gamma cámara, e imagen, la correlación del PET-CT con el SPECT-CT del parte diagnóstico, que es prácticamente idéntica y no solamente sirve para el estudio dosimétrico, el caso del SPECT, sino para confirmar que el radiofármaco terapéutico llegó a nuestro blanco molecular. Aquí tenemos el estudio basal y luego de la tercera dosis, en donde se ve una respuesta parcial, no completa, de las lesiones, pero es bastante importante, como lo podemos ver en este corte frontal a nivel hepático y a nivel esplénico, en donde también hay una reducción morfológica de la lesión parailiar, que podemos ver que era de tamaño importante en el estudio basal y se reduce de tamaño significativamente luego de la tercera dosis. Lo mismo podemos apreciar aquí con la lesión hepática, esta lesión metastásica hepática y esta lesión de mediastino que prácticamente desaparece. Interesante que estudios recientes han demostrado que incluso luego de 12 años de seguimiento, luego de la terapia con lutecio 177, muestran diferencias de sobrevida, quiere decir que el efecto de la terapia es mantenido a lo largo del tiempo, y bueno, hay múltiples estudios
del tipo de metaanálisis y revisiones que muestran las tasas de respuesta medidas por los diferentes sistemas de medición de la respuesta metabólica, con cambios significativos y tasas de respuesta por lo general superiores al 30-40%. Este es uno de los últimos. Los resultados son muy similares. También está la terapia con lutece-177 dotatate o análogos de la somatostatina radiomarcados. Está en las guías, como en las guías NCCN, en este caso para los tumores neuroendocrinos gastrointestinales, pulmonares y del timo, en donde se recomienda la enfermedad metastásica progresiva luego de tratamiento de primera línea, o bien everolimus, o bien la terapia con lutece-177 dotatate. Lo mismo sucede para los tumores neuroendocrinos adrenales, con la misma recomendación, y es una opción terapéutica confirmada en pacientes con enfermedad locorregional avanzada y o metastásica de tumores neuroendocrinos del tracto gastrointestinal, pancreáticos, broncopulmonares y del timo, de acuerdo a las guías NCCN, que han progresado durante el tratamiento con eutiotide y lanreotide. Con lesiones positivas, esta es la condición evidenciada por PET, con análogos de la somatostatina radiomarcados, y aplica a tumores neuroendocrinos de grado bajo e intermedio. Interesante ver con everolimus, que es uno de los competidores que tiene en lo que se refiere a los tumores pancreáticos, este trabajo del tipo es un metaanálisis que compara el everolimus versus el lutecio, y vemos que la tasa de respuesta objetiva para el lutecio dotatate es de 47%, en la sumatoria de trabajo, mientras que para el everolimus es tan solo del 12%, y como sabemos es una droga también muy cara. Lo mismo podemos ver la tasa de control de enfermedad, 81% para lutecio versus 73% para everolimus. Hay datos también a favor del lutecio dotatate para el tratamiento de tumores gastroenteropancreáticos con capacidad citorreductora y mejoran la calidad de vida, pero en general las preguntas que nos continuamos haciendo en este momento es qué tipo de pacientes se benefician más en cuanto al tipo de tumor neuroendocrino, en qué secuencia debemos de realizar la terapia con lutece-177, ¿será que siempre la debemos realizar al final de todos los tratamientos? ¿En monoterapia o combinada con radiosensibilizantes, con otro tipo de drogas biológicas? Hay para ello numerosos ensayos clínicos que están en marcha, numerosos ensayos clínicos controlados que tratan de responder esta pregunta. Brevemente, en lo que se refiere al cáncer de próstata, primero hablar del blanco molecular, que es el PSMA. El PSMA es básicamente una molécula de actividad enzimática. El radiofármaco capaz de detectar esta molécula, que también se llama PSMA, o lo llamamos nosotros PSMA, no es un péptido, es una molécula bastante chica, similar a la estructura de la urea. Por eso a veces la gente dice terapias con péptidos y meten al PSMA, que no es péptido, en este grupo. Tiene también una estructura integrada de membrana con un dominio extracelular, intracelular y transmembranoso, y también se puede marcar con emisores beta y con emisores, acá está mal dotatates, lutecio PSMA obviamente, ¿no? Lutecio PSMA y galio PSMA, o incluso marcarlo con flúor para los estudios diagnósticos. Acá tenemos la actividad enzimática que tiene esta molécula, que es una actividad peptidasa, tiene actividad peptidasa en uno de los sectores y actividad folata hidrolasa, y en cuanto a la célula normal todavía no se sabe bien cuál es la función que tiene esta molécula.
El radiofármaco diagnóstico es el galio PSMA y el terapéutico, como vimos, lutecio PSMA, y acá tenemos el par diagnóstico visualizado en un paciente con enfermedad metastásica prostática en el estudio PET y en el estudio SPECT-CT, luego de administrada la dosis de lutecio. El uso que hemos tenido en Uruguay ha sido un uso que ha pasado con diferentes etapas, de una primera etapa a través de una aprobación compasiva en un mecanismo legal que tenemos nosotros, que se estudia caso por caso, y el Ministerio de Salud se expide rápidamente en 24 o 48 horas. Ese es un estudio paciente a paciente. Luego pasamos a una etapa de ensayo clínico, en donde, por supuesto, que había un consentimiento informado, y bueno, tuvimos un año para que el Comité de Ética Central lo aprobara. Este ensayo fue auspiciado, financiado parcialmente por el Organismo Internacional de Energía Atómica, y ahora estamos en la etapa que se pregunta a muchas personas si estamos ya para transferirlo a la rutina clínica asistencial. También los pacientes reciben hidratación intravenosa lenta antes de la terapia, y la administración de lutecio PSMA se hace por vía intravenosa lenta. Se hace también profilaxis de posibles reacciones inflamatorias y de edema perilesional con prednisona vía oral. También damos jugo de limón para estimular la secreción salivar, porque las glándulas salivares son uno de los órganos críticos dosimétricos. Es un procedimiento también ambulatorio. El paciente es controlado por un plazo de hasta 6 horas y se da alta con radioprotección domiciliaria con medidas de radioprotección que se le explican al paciente. De acuerdo a normativa aprobada por nuestra Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección, el paciente puede ser dado de alta cuando la tasa de dosis a 1 metro de distancia cumple con determinados requerimientos, cuando en este caso cuando es mayor o igual a 30 microsievert hora. Esto hace de que el procedimiento sea ambulatorio. Bueno, y la administración es un poco distinto al protocolo que hacemos con lutecio dotatate. En este caso es el protocolo que el ensayo clínico nos exigía, con 3 ciclos de lutecio PSMA. Hemos hecho menos y más, obviamente, separados por esta secuencia temporal, con 3 PET, uno pre, otro post-tratamiento y otro intra-tratamiento, y monitoreo bioquímico y con antígeno PSA para evaluar la respuesta bioquímica. Acá tenemos un ejemplo del par teranóstico, como les mostraba anteriormente, galio lutecio PSMA. El galio PSMA 11 es el que usamos, y el lutecio PSMA 617 el radiofármaco que utilizamos como terapia. Aquí tenemos un paciente, un ejemplo de un paciente con una muy buena respuesta metabólica, pre y post terapia con lutecio PSMA, lo cual podemos apreciarlo también en estas vistas axiales, en esta lesión humoral, como la respuesta fue muy buena en ambas lesiones humerales, y en esta lesión hepática a modo de ejemplo. Este es un estudio en el cual vemos progresión, no siempre vemos. En el caso de próstata hemos tenido pacientes con muy mal estado general, generalmente estos son los que responden poco a la terapia. En el estudio pre y post terapia, como hay luego de 2 ciclos una progresión evidente de la enfermedad, que se puede ver también en estas lesiones, en esta progresión ósea de estos cortes axiales. Otro par teranóstico que hemos utilizado desde el punto de vista de investigación ha sido el flúor PSMA y lutecio PSMA. El flúor PSMA que utilizamos fue desarrollado localmente en Cudín, donde se marca el PSMA con flúor en una molécula con un complejo de aluminio. Esta marcación tiene ventajas de costo fundamentalmente con otros radiofármacos del flúor 18 PSMA. De todas maneras, cualquiera sea la marcación del flúor 18 al PSMA, está bastante discutido actualmente por el tema de la especificidad en las lesiones óseas. Tema que para mí se le da bastante más importancia de la que tiene, porque pueden ser fácilmente descartadas las que son inespecíficas a través de la correlación tomográfica.
Acá tenemos un ejemplo de este parteranóstico que les mencionaba anteriormente, lutecio flúor PSMA. Y nuestros resultados bastante preliminares muestran una respuesta en aproximadamente la mitad de los pacientes que a este estado esto fue analizado hasta julio de este año, desconozco lo que pasó después, ya veremos cuando actualicemos los datos, en donde prácticamente la respuesta bioquímica fue de la mitad de los pacientes. Como les decía, tuvimos problemas de pacientes que han llegado en estado general bastante desmejorado. 9 pacientes, la mitad también, y esto lo hemos visto igual que en DOTATATE, mostraron un alivio del dolor o reducción en uso de analgésicos y pocos efectos secundarios, y todos han sido leves. Los hematológicos muy leves, y no se demostró ni hepatotoxicidad ni nefrotoxicidad. Por tanto, en nuestro ensayo nacional demostramos la seguridad de la terapia con lutecio PSMA 617 con dosis absorbidas medias que fueron calculadas por dosimetría, como les mencioné anteriormente, para el caso del DOTATATE, por debajo de las recomendadas en los órganos críticos. Por tanto, es una opción terapéutica segura y que fue bien tolerada para pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonoresistentes, que son los que son candidatos a esta terapia. Bueno, y hasta aquí la gran novedad que tuvimos, por suerte, hace muy poco, que es la aparición de los primeros resultados de este estudio multicéntrico randomizado, el ensayo Vision, que muestra por primera vez cambios o diferencias significativas en la sobrevida libre de progresión basada en imágenes para la rama de pacientes, el brazo, perdón, de pacientes tratados con lutecio 177. Por tanto, como pasó con el ensayo NETTER, muchos se preguntan si ya estamos en etapa de pasaje a la rutina clínica asistencial. Una palabra del PSMA también puede ser marcado con tecnecio Heineck y tener imágenes muy buenas de gamma cámara, y esto no es tan importante para el diagnóstico porque si tenemos PET, la sensibilidad del PET va a ser mejor, pero sí podemos realizar cirugía radioguiada y cirugía de rescate de lesiones metastásicas que son muy difíciles de encontrar como pequeños ganglios linfáticos. Esto se ha demostrado la factibilidad en distintos ensayos. Por supuesto que la sensibilidad no es del todo elevada, y está mal en la diapositiva, porque un estudio negativo, un resultado negativo no excluye metástasis. Por supuesto, las imágenes no ven enfermedad microscópica, pero puede ser de mucha ayuda a la hora de la intervención quirúrgica. Acá tenemos una imagen nuestra de SPECT-CT con tecnecio Heineck PSMA, en donde vemos las lesiones metastásicas claramente con esta técnica. Por tanto, es una terapia también personalizada, la de PSMA, factible, segura y promisoria para pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonoresistente, con importante mejoría de la calidad de vida. Piensen ustedes que estos pacientes no tienen otra opción terapéutica que la de la realización de esta terapia, y la experiencia nuestra local en Uruguay concuerda con los datos recientes publicados. Desafíos hay muchos. Las aplicaciones terapéuticas y los pares terapéuticos han aumentado mundialmente, y si ustedes se fijan en la investigación, han aparecido nuevos radioisótopos, nuevos blancos moleculares en distintos tumores. De todas maneras, la aplicación de esta estrategia terapéutica, como saben bien, implica recursos financieros elevados, recursos tecnológicos, de disponibilidad de radiofármacos y de recursos humanos, problema bastante importante. Fundamentalmente, diría yo, de todo esto, es importante la financiación de estas técnicas y la cobertura de estas técnicas por los sistemas de salud. A modo de ejemplo, en Uruguay, en realidad
Para lutecio PSMA no tenemos cobertura porque hasta el momento, hasta hace muy poquito, lo hacíamos por ensayo clínico y como ustedes saben, en un ensayo clínico no es ético cobrarle nada a los pacientes, por tanto los pacientes se lo hicieron libre de costo, pero el ensayo clínico finalizó. En el caso de lutecio dotatate, no está incluida en la base de prestaciones de nuestro Sistema Nacional de Salud, pero bueno, nosotros tenemos una estructura jurídica que es un recurso de amparo que el paciente presenta ante un juez que se tiene que expedir también en no más de una semana sobre la situación y si se expide ese juez a favor, le ordena al Ministerio de Salud a cubrir la terapia en cuestión. Bueno, por supuesto que hay abogados especializados en esto y todos los juicios hasta ahora para lutecio dotatate han sido ganados y los pacientes se han realizado sin costo, la gran mayoría porque muy pocos lo pueden cubrir. Bueno, y el mercado de medicina nuclear está en crecimiento, aunque los accesos a las técnicas no es equitativo en los diferentes países, ni es equitativa el número de equipos de imágenes por población. Esto vemos que es más desigual cuando diferenciamos por el nivel de ingreso de los diferentes países, lo cual es lógico, los más ricos tienen más acceso aquí y en cualquier región del mundo. Y la región nuestra, la región latinoamericana, es muy grande y heterogénea, como todos sabemos. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, y un agradecimiento especial a todos los colaboradores de CUDIM, Facultad de Química y Hospital de Clínicas de la Universidad que han colaborado para que este desarrollo, hay mucha más gente que colaboró que la que está mencionada aquí, pero un poco los más representativos quise poner en el agradecimiento. Gracias a todos y si tienen alguna pregunta, con gusto. Bueno, muchas gracias, Omar, en nombre del comité, por habernos tan apasionante, de una manera tan detallada, magistral y enriquecedora. Sin lugar a duda que los desafíos que se plantean es algo que hay que abordar. Y bueno, me quedo justamente con todo lo que nos mostraste en cuanto a todo el ensayo clínico, sí, ¿verdad? Que fue realizado. Me gustaría, bueno, como tú ya lo hiciste, abrir el espacio de preguntas a todos aquellos participantes que quieran hacer pueden abrir sus micrófonos, un ruido de por ahí, pero pueden levantar la mano también y si quieren hacernos llegar las preguntas por chat. Bueno, vamos a poner el hielo. A mí me hicieron una pregunta, Omar, anteriormente, que bueno, tú un poco ya lo fuiste comentando a lo largo de tu charla, pero en cuanto, justamente, hablando de las características del uso clínico, ¿verdad? ¿Qué normas de radioprotección son utilizadas para estos pacientes de ensayo, ¿verdad? O sea, ¿de qué normas nos... Bueno, las normas que nosotros, en realidad las normas de radioprotección son normas que se aplican durante la administración del radiofármaco y posteriores a la administración del radiofármaco. Tenemos que considerar que en este caso la más importante es evitar la contaminación porque estamos hablando de emisión beta negativa, no tenemos tanto problema de irradiación, el tema de la irradiación está dada por la emisión gamma que es de baja abundancia, y la dosis puede ser importante cuando hay contaminación. Acá es muy sencillo utilizar, por supuesto, que descartar adecuadamente el material, tratar de evitar extravasaciones del radiofármaco, no tiene más mayores medidas que esa, poder localizar un determinado sector de la planta física en donde se pueda realizar el procedimiento tranquilo, con apoyo de personal de enfermería que sabe manejar en su lugar tecnólogos que estén entrenados con la administración intravenosa y la presencia, por supuesto, del médico en el lugar.
las medidas de radioprotección en domicilio son muy similares a las del yodo 131, que también es un emisor beta, con la diferencia que el yodo 131 tiene una radiación gamma de alta energía que sí produce un aporte dosimétrico importante, que en el caso del lutecio no la tenemos. Entonces, esas mismas medidas que le decimos a los pacientes del yodo y que todos conocemos, bueno, de los utensilios de cocina, de la comida, de cuando van al baño, todas esas medidas que hacemos las volvemos a repetir en ese mismo, en esa misma circunstancia. Perfecto, perfecto. Alguien preguntó por ahí, perdón que estoy leyendo recién la dosis de lutecio. ¿Vos te acordás, Ismael, la dosis de No, lutecio, cuánto no? es una pregunta que hace Isabela Llamas, que bueno, querías consultar el precio sobre la dosis, monodosis de lutecio PSMA. Y la verdad que no me atrevería a decirlo porque no. Creo recordar que, no recuerdo bien la dosis del lutecio, pero lo que se calcula más o menos de costos, o lo que calculamos alguna vez de la dosis terapéutica total con el radiofármaco, sí, más o menos $7.000 por dosis, con las imágenes y con todo. Pero imagínense ustedes que tenemos que dar de 3 a 5, lo cual este número se multiplica. Esto que nos horroriza, vean ustedes lo que salen las terapias oncológicas y no se van a horrorizar tanto. El tema es que los laboratorios, la industria farmacéutica tiene un lobby que la medicina nuclear no la tiene. Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, está preguntando también Claudia Gutiérrez Villamil, ¿qué experiencia se tiene en dosis de rescate después de las 4 iniciales con lutecio 167 totapéptido? En cuanto... Dosis de rescate, luego creo entender de que es un paciente que recibió las primeras dosis iniciales y vuelve a recaer o vuelve a progresar su enfermedad y se le vuelve a realizar otras dosis. Prácticamente son pacientes que responden muy mal a la terapia en la segunda instancia, especialmente si se discontinuó. Bien, bueno, acá Rosana Morales está consultando algo. Tú ya mencionaste justamente los desafíos por la heterogeneidad que tenemos en la región latinoamericana, ¿no? Puntualmente creo que podrías comentar de la experiencia del Uruguay, de qué manera se puede hacer llegar esta especie de tratamientos a pacientes de escasos recursos. Tú lo has comentado ante la figura aquí en el Uruguay. Ahora, a nivel regional. Bueno, aquí en realidad la gente lo encontró más que los médicos, porque tenemos este recurso de amparo que es no sé si surge, yo de leyes no sé demasiado, si es de la Constitución o de dónde, que esta figura legal en el Uruguay por la cual cualquier paciente que sienta que está agredido como derecho fundamental su derecho a la salud y que no tiene acceso a una terapia de eficacia comprobada, el Estado se la tiene que proporcionar si no tiene los recursos suficientes para costearla. Pero para eso hay que demostrar en un juzgado que la terapia es efectiva. Entonces, casi siempre los jueces hasta ahora, en el caso del lutecio, nos citan a los médicos nucleares para que presentemos la evidencia. Y bueno, y en base a eso, casi siempre, yo diría siempre, no conozco aún un fallo negativo, pero es algo que también tiene un costo, porque los abogados no trabajan gratis, salvo los de muy bajos recursos que sí se les proporcionan abogados de oficio, pero por supuesto no llega ni cerca al costo de la terapia. Es una lástima porque lamentablemente lo que conozco en la región, el paciente, me parece que no hay sistema de salud, al menos que yo conozca, que en Latinoamérica que lo cubra, quizás algún seguro privado muy exclusivo, pero en general es el propio paciente, que es un paciente de recursos económicos buenos, el que lo costea. Como algunas terapias oncológicas que no son radiactivas. Todos conocemos, incluso en Uruguay, casos muy tristes de gente de niveles de ingresos medios que ha vendido todo lo que tiene para poder hacer frente a una terapia.
Sí. Acá, bueno, también están acotando justamente producto de lo que venías charlando y las preguntas anteriores, que por ejemplo en Estados Unidos aproximadamente están en el orden de $25.000 por dosis. ¿No? Me gustaría también que aclararas si es por dosis o si es por ciclo, ¿no? Lo cual, bueno, sí. Y también vinculado justamente a la accesibilidad a estos tipos de tratamientos, Rosana Morales preguntaba en realidad cómo se podría hacer llegar a estos lobbies, teniendo en cuenta de que estos pacientes tienen enfermedades que ella denomina consideradas como huérfanas, ¿no? Por lo raro de la enfermedad, comparado con otras de mayor prevalencia. Pero bueno, eso sería, como tú comentabas recién, ¿no? Que es el propio paciente, incluso el que llegó, incluso a los medios jurídicos legales dentro del sistema asistencial como para poder Sí, estrategias de supervivencia que tiene la gente y que son características de cada lugar. Hay una pregunta interesante de que dicen que en Estados Unidos cobran $25.000 la dosis. Es cierto, no solo en Estados Unidos, en Europa y también en algunos países de América Latina. ¿Por qué nosotros cobramos tan poco? En realidad, CUDIM es una institución gubernamental que no tiene fines de lucro. Por tanto, nosotros lo que cobramos son los costos que nos sale, no hay ganancia en nuestros casos. CUDIM no tiene dueños, el dueño es el Estado uruguayo y la universidad tampoco. Por tanto, bueno, creo que esa es la diferencia por qué la dosis en Uruguay sale más barato. Mira, Y, la, están y acotando tenemos justamente. pacientes de otros países de América Latina, creo que también por esa misma diferencia de precio. Incluso acotan de que esos $25.000 que hablan no incluyen las imágenes, por ejemplo, ¿no? En este caso en particular de Estados Unidos. Omar, te consultaban un poco más arriba en el chat también, Juan Weimüller, primero agradecerte la charla y quería preguntarte si existía un protocolo de dosimetría interna, considerando el caso del lutecio PSMA, un protocolo establecido para la dosimetría. Sí, es similar al protocolo de lutecio dotatate. Es un protocolo que nosotros lo tratamos de abreviar lo más posible, porque ustedes saben, como les decía, son pacientes que a veces están doloridos, sobre todo en el caso de los pacientes con cáncer de próstata, y hacerlos venir especialmente varias veces post terapia a sacarse sangre, a hacerse imágenes, para un resultado dosimétrico que es muy importante, pero es retrospectivo. Es complicado. Entonces lo hemos abreviado en el ensayo clínico, estoy hablando, lo hemos abreviado al máximo para molestar lo menos posible al paciente e involucra una dosimetría tridimensional con SPECT y bueno, requiere imágenes en equipo híbrido en este caso y extracción de muestras sanguíneas. En nuestro caso, todo lo que hemos observado de los órganos críticos, como glándulas salivares y riñón e hígado, estuvieron por debajo de los límites estipulados. Bien, hay otra pregunta, y también que está un poco más arriba, de Tirso Pacheco, y dice que en el caso de que el paciente esté siendo tratado con análogos de somatostatina, ¿qué tiempo como mínimo se deberían suspender previo al tratamiento? Hablando con... Bueno, depende de la situación clínica del paciente. Eso se conversa. En nuestro caso lo conversamos con el médico tratante, con el oncólogo. Bien. Consultan también si se han utilizado terapias mixtas en tumores diferenciados asociados a metástasis desdiferenciadas. Mixtas, creo entender, usar lutecio con otras drogas. En nuestro caso nunca lo hicimos, y para tumores neuroendocrinos, eso entiendo. En nuestro caso nunca lo hicimos, pero sí se ha hecho, hay varios resultados en la literatura en comparación, pero todavía no hay una clara evidencia de qué droga o qué asociación ni qué secuencia es la mejor. Ok. Bueno, tenemos una pregunta de Julio Estrada, que pregunta ¿cómo se determina la dosis absorbida por el paciente después de haber sido suministrado el radiofármaco, es decir, la dosis absorbida en Grace?
¿Y cómo determina la actividad milicurie que suministra el paciente para alcanzar la dosis absorbida que se requiere el paciente? No, es una dosis fija. Nosotros usamos dosis fija y dosimetría retrospectiva de la dosis fija que hicimos. No hacemos una dosis trazadora para calcular la dosis que vamos a administrar. Y lo hace todo el mundo, utiliza dosis fijas. Nadie hace, que yo sepa, en la rutina clínica asistencial al menos, se utilizan dosis fijas y solamente la dosimetría con fines retrospectivos. Se calcula allí la dosis absorbida por los distintos órganos críticos retrospectivamente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta al profesor? Bueno, aquí Gutiérrez Goliat está felicitando por la charla y acota, comenta que en Guatemala este tipo de tratamientos especiales sí lo cubre el Seguro Social, por lo cual no tiene costo para el paciente. Bueno, me alegro, genial. Bien, Wayne Mueller está preguntando también si recomendaría una disminución de dosis en paciente con insuficiencia renal que desea recibir sí o sí el tratamiento de lutecio PSMA, es decir, una reducción. Bueno, no recuerdo que hayamos tenido ningún paciente con una insuficiencia renal severa, porque de hecho cuando hicimos lutecio PSMA en el ensayo clínico, la insuficiencia renal era un criterio de exclusión. Si tenía la creatinina por encima, ya no me acuerdo de cuál valor, pero con un valor claro de insuficiencia renal. Por tanto, no entraban directamente en el protocolo. Bueno, muy bien. La verdad que ha sido un ida y vuelta muy lindo, muy bonito. No quiero dejar de preguntar una vez más si alguien quiere abrir su micrófono, hacer un comentario o hacer una última pregunta al doctor. De lo contrario, agradecer encarecidamente la dedicación tanto de ti, Omar, como expositor y experto, más sabiendo la diferencia horaria que tú estás teniendo en este momento y las tareas del día de mañana, y agradecerle a todos los participantes que una vez más han asistido a este ciclo de eventos, el cual no culmina, ¿verdad? Vamos a seguir realizando estos eventos con la idea de poder justamente acercar la región y a los distintos profesionales de todas las áreas que competen esta hermosa disciplina que es la medicina nuclear, y poder así seguir acercándonos y debatiendo en cuanto a lo que son nuestras experiencias locales e internacionales. Aprovecho a decirles que sí, las charlas son grabadas, como están viendo, y que tuvieron que aceptar, van a ser editadas para simplemente quitar algunos desperfectos técnicos y no así contenido, y van a ser subidas a la brevedad en un canal que también el Comité de Educación Continua gestionó a través de ALASBIM, con el permiso, por supuesto, de todos los expertos que han participado en estos conversatorios, y también difundiremos. Bueno, agradecerles a todos que siguen escribiendo por aquí, y bueno, Omar, desde acá, desde Montevideo, desde tu ciudad, desde tu paisito, muchas gracias por esta participación, y bueno, a todos ustedes, una vez más, muchísimas gracias. Nos mantenemos en comunicación a través de este comité y respondemos cualquier tipo de dudas por mail, al igual que el profesor Dr. Omar Alonso, que también dejó su correo electrónico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y un abrazo a todos, mucha gente conocida por allí. Chao.